Hola queridos amigos, una semana más pasó y estamos nuevamente aquí en el repaso de la escuela sabática, como lo hacemos habitualmente todas las semanas. Belén continúa enferma, así que le mandamos un abrazo y nuestros deseos de que se mejore pronto. Pero también estoy bien acompañada, muy bien acompañada de una amiga muy querida. Esas amigas en que usted va para todos los lados con ella. Esta es Andrea. Andrea, bienvenida. Muchas gracias, Cris. Gracias por aceptar la invitación para venir a compartir con nosotros algo de, de lo que podemos sacar de estas lecciones tan buenas. Han estado fantásticas las Sí, lecciones. maravillosas las lecciones de este trimestre. Sí. Realmente ha sido pero de gran beneficio espiritual. Y muchas gracias por la invitación, aunque debo decir que igual estoy un poco nerviosa, pero muy agradecida Qué también del Señor. bueno, me alegro. Vamos a orar antes de Amén. comenzar, ¿te parece? Oremos. ¿Quieres orar? Ya, oremos. Querido Señor que estás en el cielo, te agradecemos por encontrarnos en una nueva lección y queremos pedirte en este momento tu dirección. Permite, Señor, que el Espíritu Santo dirija este momento, dirija nuestras mentes, que todo lo que salga de nuestros labios sea para alabarte, Señor, para honrar tu nombre Amén. y, Señor, que sea de beneficio para nuestra vida práctica, Señor. Gracias por la oportunidad y te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón y que seamos receptivos a tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema de esta semana es arrepentimiento y perdón. En realidad son dos asuntos muy importantes y muy Sí, profundos que tenemos que analizarlos porque nos sirven especialmente para estrechar esta comunión con Dios, que es como el hilo conductor de todas las lecciones exacto. de este trimestre, ¿verdad? Andrea, ¿por qué es tan importante el arrepentimiento para nuestra vida espiritual? Eh, Mira, es una excelente pregunta, Cris. Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué nos tenemos que arrepentir? Pero si nosotros buscamos en el diccionario qué es lo que significa arrepentirse o arrepentimiento, es sentir el pesar o la tristeza por algo que uno ha hecho, por algún Ya. acto que uno ha hecho y que uno sabe que está equivocado, porque Ujú. eso te causa dolor, eso, Ajá. y fue porque probablemente heriste a alguien, hay otra persona también involucrada, Involucrada. Ujú. y más allá de este simple sentimiento, esto tiene que implicar un cambio en la conducta también. Esto me tiene que hacer sentir dolor, pero tiene que haber un cambio en mí para Ujú. enfrentar eso. Y en el ámbito espiritual, como los seres humanos tenemos distintas dimensiones, pero específicamente en nuestro ámbito espiritual, este es un proceso de transformación interior. Y como tú lo decías, no es algo que sea así, que pase de Ujú. repente, sino que Claro. es un paso a paso, es un proceso importante en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra vida espiritual, en el proceso de conocer al Señor. Es Ujú. parte de ese proceso, por lo tanto, es indispensable. Además que vamos a ver más adelante que el arrepentimiento es como el Ujú. puente que nos une con el Señor y sobre todo cuando algo ha pasado y Se ese puente se quebró. quebró y Ujú. tenemos que volver Volver a a construirlo. construirlo. Por lo tanto, Ajá. es eh, ultra necesario en nuestra vida. Ahora es ultra necesario en nuestra vida Sí, espiritual, pero y el arrepentimiento, aterrizándolo un poquito a nuestra vida relacional, ya. ¿el arrepentimiento también es importante? Sí, por supuesto. Por Imagínate supuesto que con sí. la vida de familia, la Exactamente. iglesia, los compañeros de Exactamente. trabajo. Exactamente, yo creo que es fundamental. Yo creo que a veces ponemos el arrepentimiento como muy lejos, Ujú, pero resulta que en el día a día y en la vida diaria nosotros ujú. podemos tener dificultades y sobre todo dificultades relacionales, Relacional, que porque son tan comunes exacto, además. porque nos relacionamos con otras personas, en nuestra familia, como dices tú, en el trabajo, en la misma iglesia. A veces podemos no estar bien y Ajá, actuamos mal, claro. decimos algo que puede herir a otra persona, por lo tanto, eso tiene que estar, tiene que ser parte y a lo mejor no tenemos que verlo tan como lejos y que no sea parte de nuestra vida diaria. O sea que eso también nos ayudaría a pensar que deberíamos reflexionar en todo lo que hacemos, Pues porque a claro, veces exactamente. no nos damos cuenta, pero otras veces
estamos un poco cargadas, ¿no es Sí, cierto? Y intencionalmente a lo sí, mejor podemos responder sí, mal y todo. sí, Y ahí el sí. arrepentimiento debería Es estar que, presente. claro que sí, tiene que estar presente. Yo creo que es una forma que el Señor nos da, fíjate, para que nosotros podamos hacer esta autorreflexión. Porque de repente estamos como ensimismados en el Claro. quehacer de toda la Ujú. vida, del día a día. Sí. Y pasan estas situaciones, pero es como, ¿qué pasó? Ujú, Analízate, ¿qué está ujú, pasando? ¿Cómo actuaste? Y eso mm. tiene que hacerme a mí ver qué es lo que está sucediendo. Es interesante lo que tú acabas de decir con respecto al matrimonio, oye. Sí, no es Porque no es fácil. fácil, Sí, yo que trabajo con sí, matrimonio, escucho algunas cosas sí, en que, y cuesta a la exactamente, persona, después vamos a hablar del perdón, exactamente. pero cuesta a la persona reflexionar y Mm, decir, no, yo me equivoqué en realidad. exactamente, exactamente. Bueno, vamos a ver más adelante y yo creo Sí, que lo pues, vamos a conversar, lo vamos a de que conversar. es algo súper difícil, Ujú. pero es difícil porque también somos orgullosos. Sí, ahí está. Nos cuesta esto. Entonces, si tuviéramos menos orgullo en nuestra vida y en nuestro corazón, probablemente esto se nos haría más fácil, más fácil. Mucho más Tendríamos fácil. una mejor predisposición Ujú. para ello. ¿Y cómo debemos partir? De acuerdo a lo que la lección nos dice. Como tú ya dijiste, el arrepentimiento es un proceso, ¿verdad? Exactamente. Ahora, basado en los versículos que tenía la lección de Isaías 64:6, ¿por dónde deberíamos partir? ¿Y qué papel juega en todo este proceso el El Espíritu Espíritu Santo. Santo? Bueno, como sabemos, el Espíritu Santo, ¿cierto? Es quien nos convence. Dice la Biblia de qué? De De pecado, pecado, de de justicia y justicia, de de juicio, juicio. ¿cierto? En Exacto. Juan 16, 7 y 8. Esto nos demuestra el amor de Dios, el amor que Dios tiene con nosotros, porque Él lo que quiere es que nosotros, no nosotros en realidad, Dios es quien restaura Ujú. esta relación que se ha roto. Él establece de nuevo este puente para que nosotros podamos transitar. Sin este puente nosotros no tenemos esa relación Claro. con el Señor. Entonces es súper importante poder tener esa restauración. Y el arrepentimiento lo podemos ver como un regalo divino, como un regalo del cielo, este regalo que Dios nos da para poder tener ese restablecimiento, esa restauración. Eh, y sobre todo para poder sacar cualquier cosa que nos divida o que nos separe de Él. Porque en realidad cuando nosotros hablamos de arrepentirnos porque hemos pecado y sabemos que el pecado es este Es la distanciamiento, es separación la de Dios. separación que tenemos con Dios. Entonces el Ujú. Señor hace todo para que nosotros podamos volver a usar este puentecito para Ujú. unirnos de nuevo a Mm. Él. Me hiciste recordar cuando era pequeña y yo hacía alguna cosa que no le gustaba a mi mamá. eh, yo, claro, me sentía mal, qué sé yo, y ella me hablaba y todo. Sí, con mi mamá siempre fuimos muy amigas, pero era rico cuando yo sabía que ella estaba enojada, pero que después me perdonaba Exacto. y volver a sentir que ya no estábamos separadas, sino Exacto, que que se se había restablecía eso. restablecido esa comunicación, esa intimidad tan grande, ¿no Exactamente, es cierto? Lo mismo deberíamos sentir con Dios. Pero tú ya lo exactamente. mencionaste en parte, pero ¿por qué nos cuesta tanto reconocer nuestros Mm. errores? Mira, no es fácil desde la perspectiva humana, yo creo y sigo insistiendo que tiene mucho que ver el orgullo, la autosuficiencia, esa Sí, cuestión de que nosotros queremos ser todo por nosotros mismos, no queremos exacto. depender del Señor, Ujú. pero la función del Espíritu Santo es tocar el corazón para que Claro. nosotros podamos operar o pueda operarse en nosotros este cambio, siempre que nosotros también lo permitamos, porque eso es otro punto. O Sí, pues sea, Señor nos da libertad. Ya lo exacto, nos da estudiamos la semana el pasada. libre albedrío para poder decidir, Mm. pero tenemos que dejar actuar. Pero sí nos pasa porque somos orgullosos, yo diría. Yo creo que son varios factores. Somos orgullosos, somos autosuficientes. Yo creo que nos sentimos vulnerables cuando uno está en una situación de arrepentirse por algo y el tema del pedir el perdón, tú quedas como en una situación inferior. Claro, absolutamente. Entonces yo creo que a nosotros como seres humanos no nos No nos gusta gusta eso. eso. Cuando a nosotros se nos mueve el piso, se nos Ujú, desestabiliza la vida o algún aspecto de la ujú. vida,
eso no nos gusta. Nosotros necesitamos tener cierta estructura, entonces, firmeza. Entonces, cuando eso lo perdemos y cuando sentimos que estamos vulnerables, no queremos hacerlo. Pero ahí está la labor del Espíritu Santo, que nos diga, porque el Espíritu Santo nos dice, nos habla, claro, a través de la conciencia, a través de la Biblia, pero también está el tema de ¿yo lo dejo actuar o no lo dejo actuar? Eso te iba a decir, porque el Espíritu Santo está siempre disponible, exacto, está siempre dispuesto, pero si yo cierro todos los canales, no va a poder actuar, ¿verdad? No, el Señor no nos va a obligar. No nos va a obligar. Él nos dio el libre albedrío y Él nos deja a nosotros decidirlo. Pero la decisión es nuestra. Él pone al Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace la obra, pero quien decide si lo deja actuar soy yo. La semana pasada estábamos estudiando justamente sobre la libertad, hablamos de Sansón y la libertad que Dios le dio a pesar de haber sido escogido desde el momento de su nacimiento, y él fue progresivamente, ¿no es cierto?, separándose de Dios, y eso es lo que nos pasa a nosotros también, y el espíritu y el enemigo que se va a preocupar exactamente de que nosotros no tengamos conciencia de aquello que hemos cerrado. Exacto, y cuando estas cosas empiezan a pasar, yo no sé si tú has escuchado de repente el concepto de la conciencia cauterizada, que también me llamó mucho la atención. Y cuando nosotros continuamente, porque siempre estamos pecando, siempre estamos en este bucle, y el Señor, está el Espíritu Santo ahí, pero si yo no lo escucho, y si yo no lo vuelvo a escuchar, y si yo no sigo escuchando, se produce esto. Hay una conciencia que ya después de un tiempo no está dispuesto, el corazón no está dispuesto a escuchar esa voz que te hace hacer esta reflexión. Exactamente. Y el mensaje subliminal que nos envía la sociedad es que debemos ser libres, que debemos ser autosuficientes. Solitos nosotros. O sea, yo hago lo que yo quiero, lo que me hace bien, lo que me hace feliz, lo que me hace feliz. ¿no es cierto? Da lo mismo lo que le pase al otro, lo que me hace feliz a mí, y yo tengo que encontrar la forma de ¿cómo hacerme feliz? Ahora, sin embargo, los evangelios, la lección lo explicaba claramente, nos hacen un llamado completamente diferente, ¿no es cierto? Así es. Ahora, dime, ¿por qué y de qué se nos insta a arrepentirnos? Porque hemos hablado del arrepentimiento de forma general, pero específicamente, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Mira, Hechos 3:19 dice que, y me gustó mucho, esta versión dice que nos tenemos que arrepentir para ser refrescados. Y me llamó como la atención, porque uno dice ser refrescado, pero obviamente que tiene relación con la otra versión dice que para que vengan tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Necesitamos ser refrescados en el Señor. Nuestra vida pasa por situaciones difíciles y cada cierto tiempo nosotros necesitamos refrescarnos en Dios, tener esta sensación de qué rico cuando tienes calor y sientes algo, un airecito frío, o llegas a un lugar que tiene aire acondicionado. ¿Cómo te sientes? Te refrescas, necesitas ese refresco de Dios, ese refrescarse en el Señor. Es como la homeostasis, ¿verdad? Exacto, el equilibrio. O sea, volvemos al Señor al equilibrio, y volvemos a estar bien, a estar en calma, a estar en paz. Y yo creo de qué nos tenemos de arrepentir nosotros. Yo creo que de todo aquello que nos separa. De repente a lo mejor no son cosas tan como decir, es que yo dije una mala palabra, es que yo actué mal, yo me enojé, pero en realidad todo aquello que me separa de tener esta relación con el Señor debiera ser un punto para nosotros arrepentirnos. No solamente frente a una actitud hecha a alguien, sino que a la actitud de la misma relación que yo pueda estar teniendo con el Señor. Me parece interesante lo que tú estás diciendo como un motivo de reflexión en la oración. Sí. Señor, ayúdame a tener conciencia de cuáles son los puntos que me están separando de ti. Exacto. Como para poder restablecer, para que se tienda ese puente. Porque si tenemos la conciencia cauterizada, como tú dices, no nos vamos a dar cuenta. No nos vamos a dar cuenta. Van a seguir siendo las mismas cosas, vamos a seguir haciendo lo mismo. Repitiendo el mismo patrón. Pero yo creo que en el momento, en el entendido de que nosotros vamos arrepintiéndonos, el Espíritu Santo actúa en nuestra mente, nos va mostrando de qué es lo que nos tenemos que arrepentir. Esto va mejorando. Yo voy poniendo mi mente, mi corazón y mi vida a disposición del Señor. Y mientras yo tenga vida,
tengo ese tiempo para Ese tiempo, hacerlo, porque ajá. no tengo que perder de vista que el Señor me está preparando, Claro. me prepara para aquí, para lo que vivo en esta tierra, Y me pero por sobre todo me está preparando para vivir por la Por la eternidad. eternidad, amén. Ay, qué cosa linda. Cuéntame, ¿y cuáles son según la lección, cuáles son los 2 pasos de un Ah, sí, arrepentimiento hay genuino? 2 pasos así como bien claros Ujú, en cuanto al el arrepentimiento genuino. Bueno, el primer paso nos dice la lección, pero clarita, es sentir dolor sincero por las faltas cometidas. Y aquí es bien interesante porque leyendo también a otros autores, decían que nosotros tenemos que sentir dolor por el hecho de la falta, por el hecho del pecado, no por la consecuencia que trajo esa situación. Y ahí yo creo que está uno de los puntos claves. sí, Porque si nosotros sentimos dolor por el hecho, es altamente probable que no volvamos a hacerlo. Pero exactamente. si solo sentimos dolor por las consecuencias, porque las consecuencias traen repercusión a nuestra vida, puede que eso pase y sigamos haciéndolo. Pero ese era el primer paso. Y el segundo paso, tomar la decisión honesta de abandonar el pecado. Aquí Mm, hay una decisión, pero también hay un cambio de conducta, hay una reforma. Y esto se tiene que reflejar en la en la conducta. Tiene que conducta. haber, hay una toma de decisión, pero hay un cambio. No puedo yo tomar la decisión y seguir igual. Eso es difícil porque yo No creo es que fácil. la mayoría, la mayoría de nosotros nos arrepentimos porque, por Por las las consecuencias. consecuencias. Chuta, mira lo que me pasó, si Mira, si no hubiera hubiera hecho hecho esto, esto, no me no me habría habría pasado pasado. esto otro. Pero ni siquiera pensamos en un futuro cambio. Sí, no es fácil. No es fácil. No es Y yo fácil, creo ¿no? que el único que puede hacer la transformación El es el Espíritu Espíritu Santo, Santo. con No certeza. hay. Dime, y otra pregunta, ¿cuál es la diferencia, cuál sería la diferencia entre sentir culpa y experimentar un verdadero arrepentimiento? Mira, tiene harta relación con la pregunta anterior, Anterior, ¿cierto? sí. Sí, porque puede ser muy fácil esto, que nosotros confundamos si verdaderamente nos arrepentimos o no nos arrepentimos, si ese arrepentimiento fue genuino o no fue Ujú, genuino. claro, A mí me parece que es como yo te comentaba delante, es el cambio. No puede haber arrepentimiento sin cambio, genuino mm, genuino. Tiene que haber un cambio en la conducta, el Señor tiene que obrar una transformación. Puede que nosotros no nos demos cuenta, a lo mejor eso es gradual. Y como decíamos, esto es un proceso, no es proceso, algo así, me claro. arrepentí, cambié. No, Ujú. el Señor tiene que hacer ese cambio, pero lo hace Y gradual quizá, en y la quizá vida. en ese proceso de cambio vamos a volver a caer, Sí, por pero a lo mejor no supuesto. tan profundo, ¿no es Yo creo que cierto? sí, yo creo que sí. Como la vez anterior y así Exacto, progresivamente vamos a exacto. ir Sí, porque esa mejorando. también es labor del Espíritu Santo. Él nos va Claro, mostrando, nos va es como nos mostrando. va puliendo las diferentes Exacto, aristas, ¿verdad? exactamente. Ujú. Oye, cuéntame, ¿y qué pasa una vez que nos hemos arrepentido? ¿Cómo reacciona Dios ante esa actitud? ¿Qué nos dice la Ah, lección? el Dios es maravilloso, es maravilloso porque el Señor, ¿qué hace? El Señor nos acepta, porque tenemos que arrepentirnos nosotros, el Espíritu Santo obra en nuestra vida para que Ajá, nosotros nos demos cuenta de esto. Tenemos que ir al Señor, tenemos que pedir su perdón, pero el Señor no te mira y te dice, ah, ja, 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 mira lo que mira lo que hiciste. hiciste. No, el Señor está esperando con los brazos abiertos. Ay, Ven aquí, aquí estoy, yo te perdono. Eh, sabes tú que mirándote a ti y viendo cómo tú lo expresas, me pongo a pensar, ¿y cuántas veces nosotros no hacemos mm, eso? Que vienen a pedirte Ay, perdón y tú terrible. dices, ah, sí, pero no te preocupaste de que eso pasaría aquí, Sí, aquí, allá, y, o sí, sea, sí, o a lo mejor lo hemos hecho en la vida pasada. Yo creo que sí, también los años te ayudan un es verdad. poco. Esperemos que sí, ¿cierto? Que eso sea en Mientras, nuestra vida. mientras tengamos más experiencia, para no decir Exacto, más más años, años, ¿no no. es Yo creo que la cierto? experiencia también eso Sí. ayuda. Probablemente en Mm, nuestra juventud fuimos diferentes, más vehementes, o ahora actuamos así, pero en la medida que van pasando los años, yo creo que el Señor también nos hace más sabios. ujú. Y es la conducta que nosotros debiéramos tener si nosotros de ofrecer ese perdón, no solamente, claro, estar en el entendido de pedir el perdón,
sino de también entregar ese perdón. Ujú. Aparte que nosotros sabemos que el perdonar es sanar. Es sanar. Y ¿Sabes? es sanar uno, Claro. aunque te hayan hecho a ti el Tú daño. perdonas al otro, no. Exacto, Tú te perdonas, es para es ti para mismo. mí, El perdón es para ti, no es para el otro. exactamente. Sabes que estaba leyendo en neurociencias los estudios que han hecho con Sí, respecto al perdón. Me quedé impresionada porque no habla solamente del hecho del perdón así relacional, sino en el concepto de sentirnos perdonados por por Dios. Dios. O Sí. sea, no es solo un mandato moral, sino que es un proceso biológico que reduce el estrés, Uf, que calma la amígdala, que es el centro del miedo, ¿no es cierto? Que activa exacto. la corteza prefrontal, que es la que regula nuestras emociones. Entonces, al aceptar el perdón, Solo interesante, aceptar aceptándolo. el perdón, el cerebro va a reducir todo el cortisol y va a recablear, ¿no es cierto?, todas nuestras Con redes eso. Qué neuronales para producir maravilla. bienestar. Qué O sea, maravilla, o sea, solo de escucharte decir eso lo encuentro claro, maravilloso porque estamos en un momento es como un social remedio. en que todos estamos con un cortisol elevado, sin tranquilidad del mundo, sin Exacto. paz. Eso es el mínimo común denominador de la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos tener el remedio tan a la mano? Tan Y a tan la mano y tan fácil, y a veces exacto. no querer tomar este remedio. Y a mí me da pena, bueno, nosotros tenemos mayor conocimiento, pero me da pena cuando converso con muchas personas que están llenas de culpa, Mm, llenas de remordimiento, cuando la exacto. solución Está ahí, está ahí, está ahí. está ahí. Es realmente el mejor remedio que Oye, nosotros y hablando tenemos. de eso, muchos hemos conocido historias de personas que están al Sí, borde de la de la muerte muerte, y que no bajan al descanso justamente porque porque no no han han perdonado. perdonado, Exacto. no han Ujú. hecho este regalo, no han Sí, tomado este regalo tan lindo y sí, cuando lo han hecho, han descansado, han han descansado, descansado. Y el exactamente. Señor nos promete esto, nos promete este descanso tan maravilloso. Y al contrario, nosotros preferimos justificar la actitud Exacto. antes de pedir perdón Sí, sí, somos hechos para para justificarnos. justificarnos. Y es Exactamente. un tema, el de la Ujú. justificación, ¿cierto? Es verdad. Oye, ya el tiempo se nos está pasando mucho más rápido de lo que quisiéramos. Vamos al tercer tópico de nuestra lección, que es la justicia de Cristo. Andrea, la lección nos cuenta que Jesús utilizó una parábola sobre la Sí, necesidad de una vestidura especial. Cuéntanos algo sobre exactamente. eso. Bueno, esta es la parábola de la fiesta de las bodas, que está en Mateo Sí. 22, del 1 al 14. Y ahí se nos dice que esto es como el reino de los cielos, en que un rey hizo una fiesta de boda para su hijo, porque su hijo tenía una Ujú, boda, y invitó a las personas, ¿cierto? Y le dijo a los ujú. criados, vayan y traigan a los invitados. Pero Ya. ¿qué hicieron los invitados? Los invitados, no, que me tengo que ir al campo, tengo que ir a ver un trabajo, no puedo ir. La cosa es que ninguno asistió a la boda. ¿Qué hizo el Señor? Le dijo a los criados, vayan a buscar a todo el que encuentren, vayan a través de las calles. Y eso hicieron, invitaron a la gente. La gente llega, ¿cierto?, a la fiesta de boda. ¿Y qué pasa? El Señor entra a la fiesta de la boda y ve a alguien que está sin la vestidura apropiada. ¿Y qué le dice? Que a mí me llamó mucho la atención lo que le dice. Le dice, amigo, ¿por qué no traes la ropa adecuada? ¿Y qué hace la persona? Se quedó callada. Claro. ¿Y qué le dice a los siervos? Tómenlo, Sáquenlo. sáquenlo, échenlo afuera. ¿Sabes? Explícame un poquito de eso, porque yo cuando estaba leyendo la parábola, yo pensaba, bueno, pero el Señor podría haberle dicho, ¿Qué? amigo, por qué estás mal vestido, no tienes la ropa de boda? Y haber llamado a los siervos y dicho, Vístanlo. denle una ropa. Mira, solo estoy como pensando en que tal vez no era el momento había pasado. El Exacto. momento de vestirse no era ese, No era el ese, momento ¿no? de vestirse fue antes. El momento de la El preparación. momento de la preparación fue antes Porque y tiene que haber porque habido un todos momento de los preparación. otros se vistieron. Tenían la O sea, vestidura, aunque fueron llamados a la última hora, pero tenían la tenían la vestidura. vestidura. Y aquí hay un tema de que lo que hablamos hace unos minutos atrás, hay un tema de decisión. Exacto. ¿Decido ponerme esa vestidura que el Señor me da o me regala Ajá. o no decido? Ajá. ¿Y qué significa esa vestidura? Bueno, la vestidura nosotros sabemos que es la justicia de Cristo en mi vida. Y si lo queremos hacer más práctico, porque a veces nos suena como, oh, la justicia de Cristo es como algo muy inalcanzable.
es reflejar a Cristo, es tener a Cristo en mi vida, es que mi vida refleje lo que el Señor es. El Señor es. Y yo creo que básicamente, ¿cómo reflejamos eso? En nuestro actuar, en nuestro día a día. Son los frutos del Espíritu en nuestra vida. Y yo creo que Ujú. eso es lo que Es tenemos una que dejar. filosofía de vida. Exactamente, es que los Ujú. otros vean a Cristo en ti, pero no que te Claro, vean el sábado bonito, arregladito, en el día a día. En el día a día, exacto. que tú puedas tener amor, bondad, ser compasivo, mostrar eso. Eso Eh, se tiene que evidenciar. Eso es importante lo que tú dices, No lo puedes se esconder. tiene que evidenciar, porque si nosotros queremos explicarle este versículo, por ejemplo, de las vestiduras, Sí, esta parábola, a alguien que no es que no conoce. cristiano, que no conoce nada, ¿cómo le vamos a explicar? Yo creo que es mucho más fácil vivirlo. Exactamente, es mucho más fácil vivirlo. Yo creo que una forma a lo mejor simple de explicarlo es decirle que Jesús nos invita a todos a estas O fiestas, sea, él no a discrimina. nadie. Todos Todos estamos estamos invitados. invitados, todos estamos invitados a la fiesta. Y lo más interesante de esto es que no nos invita por nuestro mérito propio, porque no tenemos ninguno. No, La Biblia dice que nuestra justicia es es como trapo de trapo de inmundicia. inmundicia. Por lo Exacto. tanto, nadie puede decir que no fue invitado porque no tuvo mérito. Ajá. Todos tenemos la invitación. Nosotros tenemos que decidir tomar esta invitación. Tenemos que decidir, al igual como lo hace el Espíritu Santo, que Él obra en nuestra vida, Ujú. que Él nos transforme y que nos ponga esta ropa linda, que nos ponga. Y esta ropa linda es Él en nuestra vida, es lo práctico. Sabes tú, en la lección del día martes había un texto muy bonito que quiero leerlo. Dice, no es genuino ningún arrepentimiento que no obre una reforma. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados Oh, ahí ni es. abandonados, lo que estábamos hablando. Es un Exactamente. principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Es decir, si nosotros queremos estar con estas vestiduras en el momento de la fiesta, vamos a tener que tener todos los pecados confesados. Exactamente, exactamente. Qué Ujú. importante. Es muy Qué importante y importante. qué responsabilidad. Yo no sé si te ha pasado, pero de repente uno termina el día, te acuestas, haces tu oración y dices, Señor, perdóname, se me habrá olvidado algo. Yo creo que uno tiene que pedirle al Señor, Sí, Señor, aclara mi sí. mente, dime si algo me faltó que yo tenga que confesar para que tú lo Ujú. perdones. Ujú. Es muy importante lo que estás diciendo porque normalmente las personas, bueno, principalmente cuando uno trabaja y todo, no está tan cansado Sí, que llega la noche, lo único que quiere es es dormir, dormir. dormir. Pero incluso por salud mental, no solamente hablando de la parte espiritual, es muy importante que nosotros hagamos como un recorrido, una retrospectiva De de nuestro todo lo día. que fue el día. Sí, Y en esa reflexión de todo lo que fue el día, vamos a descubrir muchas cosas que nosotros no hicimos bien, que a lo exactamente. mejor quisimos hacerlas mejor. Y eso nos da la pauta como para poder conversar con el Señor y decirle, Señor, ayúdame en Sí, esto. O dame un insight para ver qué es lo que yo preciso mejorar. exactamente. Yo ¿No creo es que hay cierto? momentos en el día a día en que uno se da cuenta, porque te das cuenta de que algo hiciste mal. Claro, Yo creo que porque hay una cosas muy cosa sí, evidentes, son evidentes, exactamente, y claro. ahí tú le puedes decir al Señor, Sí. Señor, por favor. Ujú. Pero también el Señor nos invita a hacer esta reflexión. Nosotros Reflexión. vivimos una vida tan rápida que necesitamos Mm. estos tiempos y necesitamos buscar estos tiempos de reflexión. A nadie le sobra el tiempo. Yo creo que A a nadie, nadie. nadie. Al contrario, nos Nos faltan horas para faltan. Sí, terminar. es Pero verdad. yo creo que el ejercicio y lo que el Señor nos pide y lo que nosotros podemos hacer de nuestra parte, porque la salvación es gratis, nosotros la tenemos que Ujú. aceptar, pero sí nuestra parte, lo que nosotros podemos hacer es ir cada día al Señor, es buscar esos momentos y yo creo que eso nos invita a la lección y todo Sí, el y trimestre, todo el trimestre. busca un Claro, tiempo, enamórate de mí, conóceme eso, más y yo exacto. voy a estar contigo en todo momento, pero necesitamos tomar esa decisión. Ay, cómo es difícil de tomarla. Ahora, hablando sobre estas vestimentas de justicia, ¿por qué la justicia sin amor no sería justicia? Oh, es un tema bien importante y sabes que yo estuve pensando por qué. Esta pregunta
Me dejó bien pensativa, bien pensativa. ¿Por qué la justicia sin amor no es justicia? Cuando se aplica la justicia sin compasión, sin amor, sin bondad, lo que se tiene generalmente es venganza, autoritarismo y hasta legalismo. Claro. Cuando la justicia va sin el amor, nos vamos como para el otro lado. Nos Claro. vamos a alguno de los lados, no mantenemos esa Ujú. homeostasis que decías tú, Sí, ese ese equilibrio. equilibrio. Es imprescindible Ujú. que la justicia sea con amor. Con Y el amor. mejor ejemplo de eso, ¿quién es? Nuestro Dios. Nuestro Dios. Y por otro lado, el amor sin justicia tampoco Tampoco, podría existir, exacto. porque no adelanta que el Señor nos ame absolutamente y como Él nos ama, Podemos va a hacer lo que pasar. queramos, ¿o no? Claro, No, claro. no es No puede así, no es ser. Tiene así. que ser, porque si no Exactamente. sería injusto con aquellos que sí lo Exacto, que sí lo hicieron. hacen. Es como la crianza de los hijos, porque uno Claro. dice, no, si yo amo a mi hijo y Mm, lo dejo hacer cualquier cosa, no, no, no puedo, porque yo lo no. estoy formando. Y el Señor hace Exacto, lo mismo con nosotros, porque nos está exacto. formando y Ajá. transformando para lo que nos espera. Para lo que nos espera. Eso es lo más Exactamente. importante, ¿verdad? Bueno, dime algo, Andrea. Si tuviéramos que resumir la lección de esta semana en una sola frase, una ¡Uy, sola qué o dos frases, difícil! qué es lo que tiene que quedar en nuestra mente esta Qué difícil. semana? Yo creo que lo que tiene que quedar en nuestra mente es que nosotros tenemos este maravilloso regalo que el Señor nos da y que tenemos que utilizarlo. Cuando nosotros pecamos, tenemos que arrepentirnos. Tenemos esta vía, tenemos este puente que el Señor deja. No Ujú, tenemos que cerrarle la puerta al Espíritu Santo y ujú, negarnos a usarlo. ujú. Somos inferiores, somos seres finitos, lo necesitamos. ¿Pero por qué lo necesitamos? Porque el Señor quiere restablecer esa Esa relación, relación. quiere restaurarla, quiere restaurar este pacto, así como con Israel desobedeció y él tuvo que después restaurar el pacto, es lo mismo que quiere hacer con nosotros. Y nosotros Mm. tenemos que estar dispuestos y aceptar este puente que el Señor nos tiende. Ay, qué hermoso. Se acabó el tiempo, Andrea, pasó tan rápido, Sí. ¿verdad? Hermanos, queremos dejarles algunas preguntas para reflexión, como todas las semanas. ¿Cómo cambia tu forma de vivir entender que el perdón de Dios es un regalo y no un Mm. mérito? ¿Qué pasos prácticos puedes dar hoy para reconciliarte con alguien? ¿Qué patrones de conducta se repiten en tu vida que requieren un arrepentimiento más profundo? Acabó el tiempo y nos vamos Ujú. nuevamente. Muchísimas No, gracias, gracias a ti, Cris, Andrea, por por la haber estado invitación. acompañándonos. Quería dejarles hay un himno muy bonito que me encanta, lo canto mucho en mi Ujú. casa cuando estoy sola, que dice algo así como la gracia, el perdón no se explica, solo se acepta. Amén. El pecado no se discute, el pecado hay que pagarlo. Y Jesús ya lo pagó, Amén. la gracia de Dios. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.